Entonces, replanteo una curva circular simple con la estación total top con ES-05. Se requiere replantear la curva circular simple a la izquierda. Para ello, del civil se ha extraído la siguiente información. Tengan en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de una consideración de información, tenemos esto. Si nosotros verificamos, estamos haciendo el trazo de esta curva circular. Tenemos la entrada del P, la entrada tangente de entrada, luego tenemos la tangente de salida. Sabemos que la curva está yendo hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Por eso indicamos que el sentido va a la izquierda. ¿Está bien? Verificamos acá la curva y tal como la podemos apreciar, el sentido que está yendo a la izquierda. Si estuviera yendo en este sentido la curva, entonces sería curva a la derecha. Derecha, izquierda. Y eso se da en función en recorrido. ¿Cómo está viniendo el recorrido del mismo? Como el recorrido ven esta zona, significa que acá está el 0 más 0,00.00, ¿correcto? Entonces tomamos la consideración hacia qué sentido va, derecha o izquierda, y eso tenemos que tener también presente para poder replantear la curva. Entonces, tal como habíamos hecho la metodología tradicional con un teodolito normal, observamos lo siguiente, queremos replantear esa curva, pero resulta que el PI cae en la edificación. Si el PI cae en la edificación, ya tenemos un PI inaccesible, porque la verdad no vamos a poder ubicar ningún punto de referencia al PI que esté en esa zona para poder trazar nuestra curva. Pero tenemos que tener la referencia, porque estando estacionado directamente en el PC, si nosotros nos estacionamos directamente en el PC, vamos a tener la consideración. Estacionado el equipo vamos a tener que visar al PI, pero el PI prácticamente es inaccesible, no lo voy a poder apreciar. Puedo tomar una línea de referencia así si deseo, como también puedo hacer lo siguiente. Del PC simplemente viso a un punto anterior y luego barro un ángulo de 180 grados. Como ya barrió un ángulo de 180 grados, a partir de ello voy a tener la consideración que en esta línea va a ser la línea de referencia. Sí o sí va a ser la línea de referencia. Y a partir de ahí voy a trazar, como siempre hemos hecho, ángulos y luego distancias. Los ángulos vienen a ser las deflexiones que tenemos para cada uno de los puntos o cada una de las progresivas que nosotros vamos a calcular. Entonces, tal como acá observamos, tenemos los diferentes ángulos de deflexiones que se están tomando como consideración en función a cada uno de estos valores, ¿correcto? Ángulo de deflexión, acá están los ángulos de deflexión. Y luego sabemos que trabajamos bajo el sistema cuerda-grado. Significa que al decir cuerda voy a medir desde el PC hasta el primer punto. Este primer punto, si la progresiva en el PC es 1 más 121 y el valor de la cuerda unidad C es igual a 5 metros, ¿cuál sería la siguiente progresiva en múltiplo de 5? 1 más 125. 1 más 125, tal igual como marca acá. Significa, o sabemos que en esta parte no hay una progresiva entera. ¿No es así? Simplemente hay un valor por cuerda unidad por metro. 125 menos 121, acá hay 4 metros de longitud. Y después, a partir de la progresiva 1 más 125 hacia adelante, sabemos que todos los valores van a tener sí o sí los 5 metros que viene a ser el valor de mi cuerda unidad. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, ingeniero. Hasta ahí estamos bien, listo. Entonces sabemos ya el procedimiento, cómo se desarrolla, porque esto ya lo hemos hecho en campo, y a partir de eso trazamos lo que es nuestra curva. Si, por ejemplo, tuviéramos otra consideración adicional de un elemento que también me genere una visualización inaccesible, dado que del PC no voy a poder visualizar al PT, lo que debería hacer simplemente es replantear del PC hasta la mitad de la curva, el PC a la mitad de la curva que puedo observar, y luego cambiar de estación. Me estaciono ahora en el PT, viso al punto de referencia, viso hacia atrás, hacia el recorrido, planteo un ángulo de 180 grados y a partir de ahí nuevamente hago 0, 0 y empiezo a replantear en función a las deflexiones, pero ahora en este sentido. Y tengo que volver a recalcular otra vez las deflexiones en ese otro sentido, ¿correcto? Eso es porque hay un elemento que no me deja visualizar.
pero si está libre, en todo caso, puedo visualizar directamente desde una sola estación en el PC, puedo lanzar todas las deflexiones para todos los puntos y al final replantear esa curva circular simple. Dime, Cance. Ingeniero, disculpe, ¿está grabando la clase, ingeniero? Sí, Cance. Ok, ingeniero, muchas gracias. Entonces, ¿hasta ahí no tenemos problemas? Todo claro, ingeniero. Dime, Mendoza, Escalante. Ingeniero, una pregunta. ¿Y qué pasa cuando la cuerda de la curva pasa por, supongamos, una edificación o un árbol o una roca grande que obstaculice la medición de la línea? Supuestamente ese elemento no debería estar ahí, porque no te olvides que para el trazo de una vía es libre de obstáculos. Primero hago limpieza, demoliciones, eliminaciones y recién trazo mi curva, ¿correcto? Entonces ese elemento no debe estar allí. ¿Listo? Dime, Franklin. Ingeniero, buenas noches, disculpe, así como el trabajo principal, nos dio, digamos, solo algunos valores, ya sea la tangente o la externa. En este trabajo, qué datos nos va a proporcionar? Todavía no llegamos a ese punto. ¿Hasta aquí queda claro? Sí, ingeniero. Seguimos. Entonces ya conocemos esta metodología tradicional, sabemos que debemos hacer cálculos, debemos recalcular todos los elementos o todos los puntos, todas las deflexiones para poder replantear nuevamente en campo. ¿Está bien? Hasta ahí, tal como les indicaba, se hace en forma correcta. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pero ahora yo no estoy trabajando con un teodolito normal, estoy trabajando con una estación total. Se supone que la estación total toma como consideración lo que es el trazo o directamente la información procesada en el civil. Pero nosotros sabemos que el civil no trabaja con el sistema cuerda-grado, sino trabaja con el sistema arco-grado. Y en realidad lo que el civil dibuja es un arco, tal como está aquí. Tengo el PC y está trabajando con un arco, que viene a ser un arco de circunferencia, calculada con la fórmula normal para longitud de circunferencia. Y a partir de allí yo tengo una consideración, que cada uno de estos puntos que está aquí, yo los puedo extraer directamente del civil. ¿Qué quiere decir ello? El punto del PC, y el punto del PT, ¿yo puedo conocer las coordenadas de esos puntos? Por supuesto. Simplemente colocándome directamente en el punto, automáticamente voy a tener la coordenada. ¿Está bien? Aquí está la coordenada. La coordenada en el PC, que estoy en ese punto exactamente, me dice que es 9.071.416.379. Y la coordenada es 546.702.428. O sea, del civil mismo tengo esa información, puedo extraer esa información. Ahora, la coordenada en el PT. Si me voy al PT, la misma consideración. Tomo el punto referencial y automáticamente tengo lo que son las coordenadas. Listo. Entonces, la coordenada del PT me está indicando que es 9.071.427.263 y 546.749.858. Esas son las coordenadas de cada uno de esos puntos que voy a tener como referencia para el trazo de la curva en campo. ¿Correcto? ¿Esa información se puede extraer? Sí, directamente del civil lo puedo extraer. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo en este caso? Para hacer un replanteo, yo voy a decir la siguiente consideración. Mira, para yo replantear esta curva, tengo que tener en cuenta algo. Si bien es cierto, la estación total puede procesar la información en función del arco. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia que va a tomar de este punto a este punto se da en función de la longitud del arco. No se da en función de una línea como segmento
o como una cuerda. Si yo mido de acá a acá, no miden los 4 metros que me está indicando de diferencia. Ese punto o esa diferencia simplemente mide 3.998, que es la longitud. 3.998. Pero si yo mido el arco en realidad va a medir lo que indica exactamente la medida, que viene a ser los 4 metros. Entonces, si yo tomo la consideración del arco, tomando como referencia este punto, un punto del arco y el punto final, efectivamente ese arco va a medir la medida exacta de 4 metros, tal como está aquí. Longitud del arco, 4 metros. Entonces, de allí yo podría medir cada uno de estos puntos y decir, de este punto a este punto, en función de la longitud del arco, hay 5 metros, porque yo voy a deflectar con un valor de S. S viene a ser el arco unidad. El arco unidad va a ser de 5 metros. Entonces, en función del arco, yo voy a empezar a trazar a 5 metros. En función del arco, tengo el otro punto. Y así sucesivamente por cada uno de los puntos. Entonces, tengo valores de arco entero en múltiplos de 5. Y al final, siempre voy a tener un remanente que no va a ser exactamente entero. ¿Por qué? Porque las progresivas no son enteras, ¿correcto? Si bien es cierto, la progresiva en el PC es 1 más 121 y la longitud de la curva es 52.022, tal como indica ahí. 101 más 121 más 52.022, ¿cuál sería la progresiva en el otro punto? Uno más 121 más la longitud de curva, que es 52.022. ¿Cuándo sería la progresiva en el PT? Uno más 1, 73.022. Listo. Entonces, con la longitud de curva, automáticamente yo puedo verificar la progresiva. 1 más 173.022. ¿Correcto? Listo. Entonces, si yo agarro y hago divisiones exactamente, yo tengo cada uno de estos puntos. Ya tengo los puntos referenciales y yo puedo, esta información de cada uno de los puntos, extraerlo del civil y decir, el primer punto para replantear efectivamente es este, y este punto tiene una coordenada, y aquí está. La coordenada para ese punto es 9.071.414.990 y 546.706.178, ¿correcto? La coordenada para el siguiente punto. La coordenada para el siguiente punto sería para este punto de acá en la progresiva 1 más 130. En la progresiva 1 más 130, la coordenada sería 9.071.413.774 y 546.711.024. Y así sucesivamente. Y por cada uno de esos puntos que yo tengo, podría tomar una opción. Cargarlos directamente, todos estos puntos a la estación total y replantearlos directamente, o utilizar el propio software de la estación total. Se supone que estos puntos que yo calculo del mismo civil y obtengo las coordenadas de cada uno de estos puntos para replanteo, deberían coincidir con lo que me arroja la estación total. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, ingeniero. Correcto. Listo. Un dato importante que sí tengo que tener es el radio. El radio es un dato primordial. De acuerdo a esto me dice que el radio es 41.38. Tengo el valor, longitud 41.38, que viene a ser el radio de la curva que estoy verificando. ¿Está bien? Entonces, pregunto lo siguiente. Si yo tengo la coordenada en el PC y tengo la coordenada en el PT, ¿automáticamente puedo saber dónde se ubica el norte? Con estas coordenadas yo puedo saber, o la estación puede saber dónde se ubica el norte. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Correcto. El norte está en aquí está el norte. Correcto. Porque el norte está hacia la parte superior. Si yo tengo la coordenada en el PC y tengo la coordenada en el PT y yo le digo a la estación,
Me estaciono, ocupo el PC y referencio al PT. ¿Automáticamente se va a referenciar al norte? Sí, porque estos dos puntos supuestamente son coordenadas fijas. ¿No es así? Y al momento que yo los llevo como replanteo a campo, yo puedo ubicar estos puntos. Supongamos que yo tengo un hito de referencia o una estación de referencia en esta zona. Por aquí. Acá tengo mi estación de referencia. Esta estación de referencia que viene a ser, por ejemplo, vamos a darle dato, la estación E20. E20. Y tengo otra estación por esta parte de acá que viene a ser la estación E19. Correcto. Yo me estaciono en E20, piso a E19. Estaciono, ocupo y referencio. Automáticamente la estación se va a referenciar. Cargo la coordenada del PC y cargo la coordenada del PT a la estación. Entonces, le digo, quiero replantear esos puntos. Ya hemos visto los ejercicios anteriores que me permitían, a partir de una estación referenciada, poder replantear todos los demás puntos. Entonces, tranquilamente en campo yo puedo ubicar este punto y yo puedo ubicar este punto teniendo como base una estación de referencia. ¿No es así? ¿No es así? Ingeniero, pero para ubicar el primer punto, que es el PC, tendría que estacionarme en un punto aparte, ¿no? En una Para estación poder aparte. Se supone, en una estación aparte. ¿Por qué? Porque primeramente, para yo hacer este trabajo topográfico, tengo que dejar hitos de estación y a partir de esos hitos de estación hacer todo el levantamiento completo de la zona. Una vez que hago el levantamiento completo de la zona, se llevan esta información, en Civil lo procesan, trazan la curva por donde va a ir y luego ya tienen la curva definida. Con las estaciones en campo, puedo ubicar cualquier punto de referencia. ¿No es así? Ok, ingeniero. Ahora, Así es. con dos estaciones conocidas, tal como vimos en campo, yo me puedo ubicar en cualquier otro punto y crear otra estación adicional, estación E30. Para la estación E30 voy a avisar a dos estaciones conocidas, la E19 y la E20, y automáticamente puedo generar la estación E30. Sí, ingeniero. Sí. Correcto, Sí, eso lo ingeniero. hemos visto las clases anteriores. Y a partir de la E30 puedo posicionarme en la E30 como ya está ocupado, estacionado, ya tiene la referencia. A partir de ahí puedo lanzar el punto PC y el punto PT. ¿No es así? ¿Correcto? A ver, ¿es correcto ello? A ver, ¿es correcto ello? No los escucho, jóvenes. Todo correcto, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo, muy bien. Entonces, ahora estamos en lo siguiente. Yo voy a campo y ya tengo las coordenadas planteadas con una estaca. Tengo el PC ubicado y tengo el PT ubicado. Por lo tanto, si ya tengo ubicado el PC y el PT en campo, me estaciono en el PC y a partir de este punto puedo replantear lo que es esta curva circular simple. ¿Está bien? Directamente con la estación. Si se percatan, acá me he tomado la molestia de dibujar la curva, colocar cada uno de los puntos y tal como les indico, cada uno de estos puntos tiene una coordenada que yo tranquilamente en el Civil los puedo calcular y me la puede dar directamente esas coordenadas en esos puntos. Pero la idea no es que yo esté trabajando y dando información adicional o retroalimentando a la estación. Para eso tengo una estación total. Se supone que la estación total debería hacer ello y yo no debería estar trabajando en forma adicional para verificar esos datos. ¿Qué datos requiere la estación? La estación solamente requiere la coordenada del PC, la coordenada UTM del PT y el radio de referencia. Nada más, no requiero otra información adicional. Entonces, iniciamos. Tengo la consideración UTM, la coordenada UTM, origen y el radio. Entonces, con este dato, coordenada del PC, coordenada del PT y el radio,
automáticamente la estación total puede replantear para todos estos puntos. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, ingeniero. Listo. Siguiente restricción o siguiente consideración. ¿Cómo va a replantear? A ver. Primero, la estación total no me va a dar las progresivas. No me va a indicar qué progresiva estás tomando como referencia. No. Para eso yo hago un borrador simplemente y digo lo siguiente. La progresiva en el PC es 1 más 121. Por lo tanto, me está indicando que yo voy a replantear con el valor de S. S arco unidad igual a 5 metros. Si el arco unidad va a ser cada 5 metros, entonces yo tengo que tener valores enteros en múltiplos de 5. La siguiente progresiva entera en múltiplo de 5 es la 1 más 125, ¿correcto? La siguiente es la 1 más 130, 1 más 135, 1 más 140 y así sucesivamente. Pero en este primer punto, yo tengo un valor que no es realmente el valor de el arco unidad, sino es un segmento del arco. ¿Cuánto sería? 125 menos 121. 4 metros. ¿Correcto? 4 metros. 4. Bien. El siguiente valor de 125 a 130, ¿cuánto sería? 5 metros. 5 metros. De 130 a 135, ¿cuánto sería? 5 metros, también sería constante. Sería constante. 5 metros y 5 metros. ¿Qué es lo que pasa con la estación total? La estación total no le voy a ingresar progresivas. Lo que yo le voy a ingresar son distancias o valores que va a considerar. Entonces le digo, el primer punto que vas a replantear se va a ubicar del punto PC a 4 metros. Por eso es que estoy indicando acá en este punto el valor de 4. Se supone que 4 más 5 metros, ¿cuánto es? 4 más serían 9 5, metros. ¿cuánto es? 9 metros, ingeniero. 9 metros. 9 metros más 5 metros, ¿cuánto es? Serían 14. 14. 14 más 5 metros. 19. 19. Entonces se dan cuenta que por cada punto ya he colocado un valor, que es la medida. A 4, a 9, a 14, a 19. Esos son los puntos de las progresivas que estoy tomando como referencia. ¿Quedó? Ingeniero, o sea, la estación siempre te va a dar cuarta unidad, ¿no? O sea, siempre se va a trabajar en cuarta unidad. Arco, unidad. Ahí está, arco, unidad. Estamos trabajando en estos momentos con arco, unidad. Y siempre va a trabajar en progresivas, ¿no, ingeniero? Las progresivas yo tengo que calcularlas. Yo interiormente voy a trabajar con datos. 4, 9, 14, 19. ¿Correcto? Sí. Listo. Entonces pregunto. Si estoy trabajando en 4, 9, 14, 19, tal como está acá, sigo avanzando. 24, 29. El punto más alto de la curva, ¿dónde se va a ubicar? El punto más alto de la curva, ¿dónde se va a ubicar? Este punto más alto de la curva me va a definir la externa. Pero este punto más alto, ¿dónde lo ubico? ¿A qué distancia del PC? 147 punto algo. Correcto, eso es en progresiva. Pero en distancia, porque date cuenta que te he indicado 4, 9, 24, 19, 24, 29. ¿A qué distancia lo voy a ubicar el punto más alto de la curva? Más o menos en 26. ¿Cómo sale ello? 26.01. ¿Y cómo sale ese 26.011? Por la coordenada. De la longitud de la curva. Por la longitud de la curva, correcto. ¿Cuánto vale la curva? La longitud de curva es, y está,
52.022, La misma. longitud de curva. 52.022 entre 2. 26.01. Ahí está el valor. 26.011. Significa que el punto más alto de la curva, yo lo voy a ubicar a 26.011 del PC, que es el punto de partida para replanteo. ¿Correcto? Sí, ingeniero. Listo. Seguimos. Entonces, ya se dieron cuenta cómo es que trabaja. Vamos a seguir con los valores. 24, 29, 34, 39, 44, 49. Y mi último punto que voy a replantear. ¿Cuál sería el último punto que voy a replantear? 52.02. 52.022, que corresponde exactamente a... Punto de tangente. Al punto de tangencia. ¿Y a qué corresponde el 52.022? A la longitud de la curva, ¿no es así? Así, ingeniero. Sí, ingeniero. Correcto, la longitud de la curva. Listo. Entonces, si ya quedó clara la idea cómo hacer replanteo, yo diría lo siguiente, ¿sabes qué? Cuando yo voy a trabajar directamente con la estación total, simplemente lo único que me interesa es estacionarme en el PC, saber la coordenada del PC, saber la coordenada del PT, nada más. O sea que esas dos estacas estén colocadas en campo. Entonces, voy a tener la siguiente consideración, que este punto de acá y este punto de acá tienen que estar en campo fijo. Bajo esa consideración, todo lo demás datos, la estación total lo va a calcular sin problemas. ¿Quedó? Dime, Ártica. Ingeniero, ¿y siempre tiene que coincidir la longitud de la curva en el mismo punto de tangencia? ¿O siempre me va a generar un error? No, tiene que coincidir, porque no te olvides que toda esta información está extraída del civil. Y el civil está trabajando con la longitud de curva, con el sistema arco-grado. Civil no trabaja con cuerda grado, ¿correcto? Ok, ingeniero. Listo. Entonces, hasta ahí estamos bien, no hay problemas. Sí, ingeniero. Información. Tengo la siguiente información. La coordenada en el PC, 9.071.416.379. La coordenada norte. La coordenada este, 546.702.428. La coordenada en el PT, 9.071.427.263 y 546.749.858. La progresiva en el PC, 1 más 121.00 y el valor de la cuerda que diga del arco unidad, 5 metros. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, ingeniero. Listo. Entonces hacemos lo siguiente. Tenemos esta información, la cual vamos a tomar como referencia. Por favor, capturen esta pantalla con estos datos nada más que requiero. ¿Los tienen? Ya está. Ya está, ingeniero. Listo. Entonces vamos a tomar la siguiente consideración. Tenemos el equipo. Con el equipo sabemos que la primera pantalla que nos da, la pantalla inicial, esta es la pantalla inicial, ¿correcto? Ahora, yo tengo que ingresar esas coordenadas directamente al equipo. Por lo tanto, para ingresar coordenadas sabemos que nos vamos acá a dato. En dato, primeramente, la carpeta, para mí el job 1 que estoy trabajando. Datos conocidos. ¿Cuáles son los datos conocidos? Entrar coordenadas. ¿Qué es lo primero que requiero? Entrar coordenadas. ¿Cuál es la primera coordenada que voy a ingresar? La coordenada del PC. 9.071.416.379. ¿Correcto? Coordenada norte. Coordenada este. Coordenada este 546.702.428.
¿Listo? Cota. Como estoy trabajando con cota, simplemente puedo trabajar con una cota arbitraria. No hay ningún problema. Cota 100. 100. ¿Qué punto vendría a ser este? Punto ¿Qué punto vendría a ser este? PC. El PC, PC. pues, el PC es la coordenada del PC la que estoy ingresando. Por eso di captura en pantalla para que verifiquen. 9.071.416.379 y 546.702.428. Con cota 100, ok. Listo. Ya tengo registrada la coordenada del PC. Ahora registro la coordenada del PT. La coordenada del PT igual, 9.071.427. 427. Ingeniero, ahí no se puede ingresar código, ¿verdad? 427.379. No, 263. 263. ¿Qué me indicas? ¿Qué me indicas? No te escuché. Le decía que, o sea, al momento de poner el nombre al punto, se le pone ahí donde dice punto y ya no en el código. Yo lo estoy colocando ahí directamente porque lo estoy almacenando. Ok, ingeniero. 546.749. Tengo 749. 49.858. 858. ¿Listo? Ya está. Cota 100, no hay ningún problema. Pero este es el punto PT. Punto de referencia PT. Listo. Verifico. 9.071.427.263, 546.749.858. ¿Correcto? Cota 100 y este es el punto PT. ¿Ok? Listo. Ya está registrado. Ya tengo registrada la coordenada del PC y la coordenada del PT. Si me voy a ver, efectivamente veo acá punto PC, enter, ahí está la coordenada, correcto, 416.379, escape, coordenada del PT, también lo tengo registrado, 9.071.427.263 y 749.858 con cota 100, correcto. Ya tengo las dos coordenadas registradas sin ningún problema, ¿está bien? Una vez que yo tengo las dos coordenadas registradas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quiero estacionarme. Para estacionarme, yo sé que hay muchas formas para hacerlo. Me voy a observación. Luego de observación, estoy en la pantalla 2. Me voy a la pantalla 1 y digo coordenadas. Coordenadas, ocupación y orientación. Ocupación, orientación. ¿Dónde voy a estar ocupado? Cargo. Estoy en estos momentos en el PC. Enter. ¿Cuál es la estación de referencia? ERXYZ. La estación de referencia, la cargo, es el PT. Ok. Ok. Y a partir de ahí me dice que mida. Mido la distancia. Medir automáticamente me permite medir y verificar si estoy correctamente y me va a dar dos datos importantes. ¿Qué es lo que me va a dar en esta parte? Si yo me he ubicado directamente en el P. Listo. Si yo me he ubicado en el PC. Listo. Está. Si yo me he ubicado en el PC y luego he visado al PT para estacionarme, ¿qué distancia es la que me va a dar en estos momentos? La cuerda larga. La cuerda larga. La cuerda larga. Entonces, al momento que yo le digo medir, me va a dar la distancia de la cuerda larga, que me va a permitir a mí corroborar si ese dato está correcto. ¿Estamos? Listo. Seguimos. Ya me estacioné, ya estoy referenciado. Ahora sí, quiero trazar la curva. Para trazar la curva, igual, me voy a observación. Una vez que estoy en observación, tengo la pantalla 1, medir, GHB, AZ0, coordenadas. Pantalla 2 con función, menú, ahí está, F1, menú. En la pantalla 2 ubico menú. Menú. Dentro de menú
siempre me aparece la pantalla inicial, que es esta. En esta pantalla me dan muchas opciones: coordenadas, replanteo, desplazamiento, topografía, MDR, y algunas de estas opciones ya las hemos visto. MER, calcular área, replanteo de línea, replanteo de arco. Justo esta es la opción que yo requiero, replanteo de arco. Nuevamente, en la pantalla principal me voy a observación. De observación ubico la pantalla, estoy en la pantalla 1, ubico la pantalla 2 con función. Una vez ubicada la pantalla 2, me voy a menú, y dentro de menú busco la opción replanteo de arco. Replanteo de arco, enter. Ahora sí, me da dos consideraciones. Si anteriormente no me estacioné, acá también puedo volver a estacionarme, no hay ningún problema. Orientación y estación, enter. Cargo, la estación de referencia, que es el PC, ¿correcto? Me pide cuál es la altura instrumental. Ahora le digo, estación de referencia, ERXYZ. ¿Cuál es la estación de referencia? Cargo. Es el PT. ¿Ok? ¿Ok? Y a partir de ahí nuevamente me permite medir. Y me debe aparecer, donde dice lectura, me debe aparecer la medida, efectivamente, de la cuerda larga. ¿Correcto? Listo. Ya estacionado, ya me estacioné, no tengo ningún problema. Paso a la segunda opción, que es definir arco. Definir arco. Para definir arco, lo primero que me va a pedir en esta parte es de punto. Cuando me dice de punto, me está indicando el primer punto de partida. Como hemos indicado, estoy partiendo desde el... ¿De dónde estoy partiendo? ¿Cuál es mi punto de partida para replanteo? Punto número 1. PC. Punto número 2. Desde el PC. De PC a PT. De PC a PT. ¿Correcto? Entonces digo acá. Me dice que ingrese la coordenada, pero un momentito, yo ya tengo la coordenada ingresada en el sistema de la estación total. Entonces simplemente le digo cargar. ¿Qué quiero cargar? Quiero cargar el punto PC, que ya está almacenado. Punto PC, enter. Y automáticamente se carga. Verifico si efectivamente corresponde a las coordenadas del PC. Y acá en la parte inferior me da la descripción que dice punto PC. Estamos bien. De punto PC. Ok. Seleccionar punto. De PC a, tal como les indicaba, a. Si yo giro a la derecha, a centro. A intersección. De centro, intersección, centro, intersección, A. Si vamos a replantear de PC a PT, simplemente selecciono esta opción A. ¿Ok? Y ahora, ¿a qué punto? A punto me dice, porque primero era D y ahora me dice A punto. Voy a replantear de PC a PT, por lo tanto quiero la coordenada acá del PT. Cargar. Punto PT. Ok. Ya está cargado y verifico si efectivamente corresponde a la coordenada. Lo vuelvo a rectificar. Si efectivamente es la coordenada. Ok. Una vez que yo le doy OK, me sale esta pantalla en la cual me indica cuál es la dirección de tu curva. Y eso lo vimos inicialmente. ¿Cuál es la dirección de la curva? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Estoy desde el PC. Izquierda. Si estuviera desde el PT replanteando, porque también puedo replantear de PT, no hay ningún problema. Cambio nada más, en lugar de, pongo PC de PT a PC. Si estuviera replanteando de PT a PC, ¿cuál fuera la orientación de la curva? Derecha. A la derecha. Correcto, a la derecha. Muy bien. Entonces acá le estoy indicando que la dirección de la curva es a la izquierda. Si giro con las teclas derecha, izquierda. Son dos opciones que me da simplemente con desplazar a la tecla hacia la derecha o a la izquierda, tal como está aquí. Entonces tengo curva a la izquierda. Radio null, ángulo null, arco null, cuerda. Y ahí me da la cuerda, porque al yo darle el PC, la coordenada del PC y la coordenada del PT, la estación ya me indica que la cuerda vale 48.663. 48.663. Esta línea de acá, propiedades, debe medir 48.663. Y si efectivamente, tal como está aquí, verificamos que la longitud es 48.663. Está correcto.
La estación total ya me está dando esos datos. ¿Listo? Sigo. Ahora me pide, bajo y me pide cuál es el radio. Tal como les había indicado, siempre tengo que tener las coordenadas del PSPT y radio. Nada más, son los únicos datos que requiero. ¿Cuál es el radio? ¿Cuánto vale el radio? 41.38. 41.38. Listo. Con 41.38 simplemente con las teclas bajo y automáticamente todo se recalcula. Bajo nuevamente y verifico. ¿Qué es lo que me da? Con el radio de 41.38 me está indicando el ángulo 72 grados, 1 minuto 49 segundos. Ese ángulo se refiere al delta. 72,149. 72,149. Ángulo delta. ¿Correcto? ¿Correcto? Correcto, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo. Entonces el ángulo que me indica la estación total me está dando el ángulo delta. Arco, 52.021. Ese arco se refiere a la longitud de la curva. 52.21. Si selecciono la curva, Ahí solamente está variando en la milésima nomás. Sí, correcto. Verifico acá, tengo 52.022. Está variando prácticamente en un milésimo. No hay ningún problema. ¿Está bien? Listo. Entonces, efectivamente coincide. Siguiente. Me dice el valor de la cuerda. Este valor de la cuerda ya lo conozco, que es 48.663. Correcto, que es la cuerda larga. Si ven la flecha está parpadeando, significa que hay más datos hacia abajo. Bajo, y ahí me dice TA entrada, tangente de entrada, 30.081. Tangente de entrada, la medida del PC al PI, 30.081. Correcto. ¿Listo? Y de ahí me dice tangente de entrada, pero este tangente de entrada, TG entrada, se está refiriendo al ángulo de la tangente de entrada. 113 grados 527. Ángulo de la tangente de entrada. Significa que ese valor que me está indicando allí se está refiriendo a este de acá. Voy a medir ángulo de acá a acá. Listo. Este ángulo. 113,526. Si verificamos, 113,527. Por un segundo está variando. Efectivamente, no hay ningún problema. Y verificamos que este ángulo es el que se refiere en la estación total. El ángulo de la tangente de entrada. ¿Correcto? El rumbo, ¿no, ingeniero? Dime. ¿Eso sería el rumbo? El ángulo de la tangente de entrada. No es rumbo. Es azimut. Ah, el azimut, perdón. ¿Cómo se aprobó topografía 1? No lo entiendo hasta ahorita. Y estás acá ya por salir. Azimut. 113 grados 527. Correcto. ¿Qué es lo que me indica la estación total? Muy bien. Hasta ahí me está dando los datos respectivos de lo que yo requiero. Simplemente OK. Ahora, en OK viene la parte de replanteo del arco. Acá es donde me pide la estación total que haga el replanteo de cada uno de los puntos que quiero verificar. Por lo tanto, nuevamente vuelvo a esta pantalla y digo, a ver, ¿qué punto voy a replantear? Significa que voy a replantear el punto que está aquí, primer punto. A ver, creo que no los he numerado. Punto número 1. Este punto número 1. Punto 5. Le voy a dar con un color azul. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, punto 10, punto 11. Entonces, primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto, quinto punto, sexto,
Bravo. El punto 11 es un punto de verificación nada más porque ese punto ya se ubica con la estaca. Listo. Entonces, el primer punto a replantear. Tal como les indico, las progresivas yo las voy a hacer manualmente. Directamente voy a verificar, porque a mí me interesa saber cuál es la distancia al primer punto. ¿Y cómo sale esa distancia? Restando las progresivas. La progresiva que voy a tener en el punto 1 menos la progresiva en el PC. Y yo sé que aquí efectivamente hay 4 metros. ¿No es así? 4 metros, ¿correcto? A ver, 4 metros, ¿correcto? ¿Estamos? 4 metros. Sí, ingeniero. 4 metros, muy bien. Entonces le decimos de la estación. Arco, 4 metros. Miren, el incremento 1, arco 4 metros, que es el primer punto que voy a replantear. Simplemente le digo OK, y a partir de darle un OK, automáticamente me está dando la coordenada para replantear ese punto. ¿Cuánto es la coordenada? 9.071.414.99 y 546.706.178. Ya me está dando la coordenada del punto número 1 a replantear. Esta es la coordenada del punto número 1. Si yo me ubico acá en el punto número 1, digo, tal como les había indicado, si hago un clic, automáticamente tengo la coordenada de ese punto. ¿Está bien? Si yo verifico la coordenada de ese punto tal como está aquí, ahí está la coordenada del punto. Me dice que es 9.071.414.99 y en X es 546.706.178. ¿Coincide o no coincide? Sí, ingeniero. Coincide. Por lo tanto, ese primer punto, tal información como está en el CIVIC, la estación ya le está calculando directamente. Y me está indicando que esa es la coordenada que voy a replantear para el punto número 1. Bien. Entonces, como quiero replantear esto, simplemente voy a la opción F4 que me dice REPL, replantear ese punto, F4. Pero cuando le doy replantear, me muestra la misma coordenada, pero me da un dato adicional, que viene a ser el HD. HD es la altura a la cual está ubicado el prisma, y eso tengo que leerle directamente en el prisma. Por ejemplo, en este caso, el prisma está a 1.58. En algunos casos está a 1.55, otros lo tienen a 1.50. Pero acá tengo que ingresar la altura del prisma. Una vez que corrijo este dato porque los demás datos se supone que están bien, la estación simplemente ha copiado el dato anterior y me pide nuevamente la altura del prisma. ¿Por qué me pide nuevamente la altura del prisma? Porque puede ser que exista una zona más baja en la cual yo tenga que levantar más el prisma y no lo pueda ver. Por eso en cada cambio automáticamente me pide indicar nuevamente cuál es la altura del prisma. Le doy nuevamente OK y a partir de ahí me da estos datos. Normalmente aparece en esta forma. Dice RP delta HD, DHA, HD, AZ, HA-D. Sabemos que el AZ viene a ser nuestro ángulo vertical. El HAD viene a ser el ángulo horizontal. Arriba me dice DHA. ¿Qué datos son los que me interesan a mí para ubicar ese punto? Me interesan estos dos datos iniciales. Valor número 1 y valor número 2. Me está indicando que el punto a replantear, 77 grados, 34 minutos, 2 segundos. Significa que este valor tiene que ser 0 grados, 0 grados, 0 minutos con 0 segundos. La opción siempre más rápida para poder verificar en estación total y no confundirnos es esta de aquí. Esta opción de acá.
Si nosotros verificamos esta opción, se activa directamente con el F3, me va a cambiar las pantallas y va a cambiar estos dos datos que están aquí. Entonces, si yo presiono la opción F3, automáticamente me está indicando, ¿sabes qué? Tienes que desplazarte a la derecha, tal como está aquí. Me dice, tengo que ir a la derecha. ¿Está bien? Entonces, como yo no estoy midiendo, los datos a veces son incorrectos. Si yo, por ejemplo, tomo una medida al momento de medir, listo. Ahí me está indicando, tengo que desplazarme supuestamente hacia arriba. Esta flecha me está indicando que tengo que desplazarme hacia la parte superior. Significa que si el prisma está ubicado en este punto, debe desplazarse hacia atrás. ¿Cuánto? 3.82 del punto donde se encuentra ubicado. Todo valor negativo es hacia atrás. Todo valor positivo que me indica es adelante. Y el ángulo, que está acá, tiene que estar en 0 grados. Para eso me está indicando que debo desplazarme hacia la derecha. ¿Está bien? Para poder llegar al 0. ¿Estamos? Si yo me empiezo a desplazar, automáticamente va a empezar a cambiar. ¿Está bien? Desactivo esto. 77.28, me desplazo 77.26, 24, 77.18, ¿ve? Me dice desplázate hacia la derecha. Yo me voy desplazando hacia la derecha, el valor va a ir bajando. Tengo que llegar a 0. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ese valor, hacerlo 0. Y luego, ubicar el prisma y simplemente aprieto la opción medir. Cada vez que yo mido, en esta parte de aquí, me va a dar el valor que yo deseo, bien avanzar o bien retroceder. Si yo quiero acercarme al prisma o acercarme a la estación total, a ver, vamos a hacer una gráfica. Yo estoy estacionado en este punto. El prisma está ubicado efectivamente en este punto. Al momento de dar la lectura, me va a dar un valor. Si me dice 3.82, la misma flecha me está indicando que el prisma tiene que retroceder, tiene que avanzar más hacia atrás, porque el valor es negativo. ¿Cuánto tiene que avanzar hacia atrás? 3.824. Si esta flecha aparece invertida, significa que el prisma tiene que adelantarse. ¿Cuánto? La medida que aparece acá. Pero ya no va a aparecer negativo, simplemente no va a aparecer nada, va a aparecer como un valor positivo. ¿Correcto? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es llegar a 0, en este punto, 0 grados, 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, orientar el prisma y a partir de ahí medir. Una vez que mido, hacia atrás o hacia adelante. Y una vez que este valor llega a 0.000 metros, ya está ubicado exactamente en el punto. Y ahí coloco mi primer estaca o en todo caso mi primer clavo que estoy llevando como referencia. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, ingeniero. Ingeniero. Listo. Ya replanteé el primer punto. Para el siguiente punto, simplemente presiono escape, escape, escape. Y volví a la pantalla inicial. Replanteo de arco. Ahora, ¿cuál es el incremento? ¿Cuál es el incremento? ¿De cuánto en cuánto voy a avanzar? 4. 5. 5. De 5 en 5. Entonces, donde dice incremento, cambio el valor de 1 por 5 y bajo. Ahora sí estoy ubicado en el 4. Tal como les decía, el primer punto fue replanteado a 4 metros. ¿Ven las flechas con la opción F2 y la opción F3 que va hacia abajo o hacia arriba? ¿Ven las flechas hacia abajo o hacia arriba? Sí, ingeniero. Sí. Simplemente si yo presiono la flecha hacia arriba, me va a dar el siguiente punto. ¿Cuánto está el siguiente punto? A 9 metros. A 9, es correcto. Mira, acá están las medidas. 4, 9, 14, 19. Ahí está el valor, a 9. Si yo nuevamente vuelvo a presionar hacia arriba, 14. Vuelvo a presionar hacia arriba, 19. Vuelvo a presionar hacia arriba, 24. Así sucesivamente hasta llegar al último valor. ¿Listo? 24. Hacia arriba, 29.
Sigo avanzando. 29, 34, 39, 44, 49. Ya llegué a 49. Si yo sigo avanzando, igual va a seguir avanzando de 5 en 5. Y me va a replantear nuevamente a 54, 59, 64. Y así va a seguir avanzando, porque la estación no tiene un punto para parar. ¿Está bien? ¿Cuándo paro? Yo le digo, mira, como yo quiero parar, yo quiero replantear el último punto. Y el último punto se ubica a 52.022. ¿Correcto? Ese es mi último punto. Y como yo voy a replantear este punto a 52.22, que exactamente coincide con el punto final, simplemente le doy OK. Y automáticamente me aparece la coordenada a la cual voy a replantear. Pregunto, ¿esa coordenada que voy a replantear no es la misma que del PT? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, correcto. Es correcto. Entonces, si yo le indico que voy a replantear a la longitud completa de 52.022, le estoy indicando que voy a replantear al punto PT. Por lo tanto, cuando yo le doy OK, la estación total calcula y me da la coordenada del PT directamente. ¿Listo? Entonces, volvemos nuevamente, escape, y le digo, acá el primer valor era 4, el incremento era de 5 en 5, y ahora sí, siguiente punto, flecha hacia arriba, 9, cuando vale 9 metros. Cuando vale 9 metros, OK, esa es la coordenada, ¿correcto? Y verifico acá. Cuando vale 9 metros, yo tengo el punto en esta parte de acá. Si yo selecciono este punto, automáticamente me aparece la coordenada de este punto. Verifico acá, esta es la coordenada que me dice la estación. Y acá tengo la coordenada que sale directamente del programa. ¿Coincide? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Coincide? Verdaderamente coincide. La estación está trabajando correctamente. Coincide el punto, no hay ningún problema. Entonces, ahora digo lo siguiente. Ya estoy ahí. Y como ese punto es el punto número 2 para replantear, simplemente le digo replantear. Tecla F4, replantear ese punto. Replantear esta coordenada, nuevamente lo vuelvo a copiar el mismo software de la estación y me pide sí o sí verificar si voy a cambiar este dato. O sea, siempre me va a aparecer nuevamente ese dato. ¿Ok? No cambio porque sigo teniendo la misma altura de prisma. ¿Ok? Y a partir de ahí nuevamente me da el valor. ¿Sabes qué? Tienes que ir a la derecha, 73 grados, 12 minutos, 24 segundos. ¿Qué quiere decir? Que este valor tengo que yo girar el equipo hasta llegar a ser 0, 0. Entonces, este valor tiene que convertirse en 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Una vez que este valor está en 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, simplemente le doy la opción medir. Cuando mido, automáticamente va a medir la distancia que hay de este punto hacia donde está ubicado el prisma y me va a indicar, si me aparece la flecha hacia atrás, me está indicando que yo tengo que retroceder menos 8.88 metros. ¿Correcto? Cuando llego a 0, acá me va a aparecer una doble flecha. Así va a aparecer en este sentido. Significa que está en el 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Entonces, si el equipo ya está orientado, simplemente lo único que tengo que hacer es colocar el prisma en el centro, que el portaprisma se ubique exactamente alineado, que esté completamente vertical, y a partir de ahí la cabeza esté orientada directamente a la estación y procedo a medir. Cuando el valor es correcto, cuando acá me aparece 0.000 metros. Listo. Ahí, donde me marque ese valor, efectivamente yo coloco nuevamente la estaca o en todo caso el clavo que ustedes van a colocar en campo. Ya está el segundo punto replanteado. ¿Correcto? Tercer punto para replantear. Escape, escape, listo. Y vuelvo nuevamente a la pantalla de replanteo. En el replanteo nuevamente avanzo hacia arriba. Hacia arriba me muestra el punto 14, que es el punto número 3. Punto 14 le doy OK. OK, y ahí está la coordenada del punto 14. Verifico. Coordenada del punto 14, correcto, que es el punto número 3. Selecciono
escape, selecciono este punto y corroboro. Listo. ¿Coincide la coordenada? Es igual, ingeniero. Sí, Es ingeniero, igual. coincide. Si ustedes se percatan, es igual. En pocas palabras, yo no requiero venir al civil, dibujar cada punto simplemente, llevar esos puntos, cargar en la estación. ¿Para qué? Si la estación total lo puede calcular y lo estamos demostrando que efectivamente lo hace con los mismos valores que me está indicando directamente el civil. Y no tengo ningún problema para hacer replanteo. ¿Ok? Listo. Como quiero replantear ese punto, simplemente presiono la opción F4, replantear. Para replantear me aparece la coordenada, me pide nuevamente si voy a cambiar lo que es la altura del prisma. Como no voy a cambiar nada, simplemente doy OK. OK. Y nuevamente me dice, ¿sabes qué? Gira. Avanza 69 grados, 44 minutos, 42 segundos. ¿Qué tengo que hacer? Lograr que este primer valor sea 0, simplemente. Entonces, este valor tiene que ser 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Una vez que está ubicado en 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, simplemente coloco y procedo a lo que es medir. ¿Listo? Voy a tomar en cuenta una medida, ya hice una medida. ¿Listo? Esto debe estar tal como indico, 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Me dice que tengo que retroceder 13.79 metros. Para el caso cuando ustedes midan no va a aparecer valores tan grandes. Como ahorita estoy tomando simplemente un punto arbitrario y está calculando la estación con valores arbitrarios, acá debe aparecer por lo menos menos 1.42, que es 1,42 m donde están ubicados. ¿Cómo va a ser replanteo? No se olviden que de la última estaca ustedes van a medir con pasos 5 metros, porque más o menos a 5 metros está replanteado cada arco. Entonces, de la última estaca que he colocado, más o menos camino 5 metros. Por eso el punto, el desfase no va a ser tan grande. Serán 20 centímetros, 10 centímetros, 2 centímetros, 1 centímetro. Y al final, ¿qué tiene que quedar acá? Tiene que quedar 0.000 metros. En algunos casos queda acá 1, queda acá 4, queda acá 5. Si está en milímetros, se le puede permitir, no hay ningún problema. ¿Está bien? Listo. Entonces, nuevamente le doy escape, ya replanteé ese punto, escape, escape. Ya estoy en el punto 14, para 14 metros y sigo avanzando. 19 metros. Para 19 metros, la misma consideración, que es el punto número 4. Para el punto 4, para 19, escape, ahora sí, listo. Para el punto 4, para 19, ok, ahí está la coordenada. Verifico la coordenada del punto. Ahí está. ¿Coincide? No coincide. A ver, me he equivocado. ¿Qué punto era? 19. A ver, déjenme verificar. Sí, 19. Para 19, ok. Ahí está la coordenada. $19, 103, 129. No está coincidiendo. 19, 4, 14, 19. Está bien, cuarto punto. $129, acá tengo 1, 4, 4, 3, 129. Acá no me está coincidiendo, debería sí coincidirme, no sé por qué no me coincide. Listo, debe ser por algún dato arbitrario que estoy tomando simplemente como referencia, ¿ya? Pero en realidad todos los puntos coinciden tal igual como marca. ¿Listo? Sí, ingeniero. Listo, ahora sí. Otra consideración. A ver. Se supone que yo voy a replantear el punto más alto de la curva. El punto más alto de la curva se da a la mitad de la misma.
¿no es cierto? A la distancia de 26.011, ¿correcto? 26.011. Si yo quiero un 1, 26.011. Con 26.011 estoy tomando que me tiene que arrojar la coordenada del punto más alto de la curva. ¿No es así? Simplemente le digo OK y me dice que esa es la coordenada del punto más alto de la curva. Si verifico es la coordenada de este punto. La coordenada de este punto debería coincidir 914. Listo. Ahí está. 9, Sí, coincide. 714.11 y 546.727.912. Correcto, coincide, no hay ningún problema. ¿Está bien? Listo, está bien. Entonces significa que la estación total está calculando correctamente los puntos sin ningún problema. Listo. Y llegando a la parte final, como les indicaba, la última, para el punto número 11, la longitud total que voy a replantear va a ser a 52.022, 52.022, 52.022, ok, y a partir de ahí me da la coordenada. Y esta coordenada, tal como les había indicado, debe coincidir exactamente con la coordenada del PT. ¿Es correcto? Sí, ingeniero. Correcto. Listo. Entonces, hasta allí ya terminé lo que es la parte de replanteo. ¿Listo? Ya he replanteado todos mis puntos y lo único que me queda es colocar parrafia, chequear y colocar la cal en todo el recorrido completo de la curva para poder verificarla. Nada más. Si se percatan, no tuve necesidad de encontrar el PI, no tuve necesidad de orientar con respecto al PI, solamente con las coordenadas de las estaciones de referencia PC y PT, automáticamente verifica todos los demás cálculos que tengo. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, ingeniero. Listo. ¿Alguna consulta hasta este punto? ¿Algo que no quedó claro? Dime, Ártica. Ingeniero, y en el caso de lo que estábamos hablando, cuando hay un obstáculo que me impide visualizar el PT, ¿cómo podría replantear curva con la estación? Te vas nuevamente al PT y del PT replantea los puntos que te faltan. ¿Qué significa? Que me estaciono en el PT ahora, ¿correcto? Me estaciono en el PT. Una vez que me estaciono en el PT, digo, PT, viso a PC, y a partir de ahí empieza replanteo. Pregunto, el punto 10, ¿cuál será la distancia en la cual lo voy a replantear? ¿Qué hago? Hago lo siguiente. Simplemente me voy acá, definir arco. Para definir arco, cargar. Estoy cargando, ¿qué coordenada? La coordenada del PT. Del PT, ok. ¿A dónde me voy? A, ok. Cargar. Me voy a PC. Una vez que le he dicho esto, le digo ok. ¿A la izquierda? No, ahora es a la derecha, porque voy a replantear desde el PT. ¿Cuál es el radio? 41.38, ¿correcto? Ya me está dando todos los datos, ¿ok? No hay ningún problema, le digo ok. Ahora me dice, ¿qué punto quieres replantear? El primer punto que voy a replantear va a ser el punto número 10. ¿Cuántos metros? 3.022. Correcto, 3.022. Listo, ya está. Con 3.022, ok, y esa es la coordenada para 3.022. ¿Listo? ¿Qué sigue? Replantear, ok, y automáticamente me dice, gira la estación. ¿No se ve? No se vio, ¿no? No se ve, ingeniero. Ya, entonces nos quedamos ahí. A 3.022, ok, y ahí tengo la coordenada para ese punto 3.022. Replanteo esa coordenada, ok, y a partir de ahí me dice, gira a la derecha y sigue avanzando. Ya está. Ya replanteé este punto. ¿Qué punto sigue? Sigue este otro punto, que es el punto número 9.
¿A qué distancia? Va a ser a 3.022 más 5 metros. Entonces me ubico acá y le digo, la distancia es 5. Entonces, 3.022. No se ve. Escape. Listo. A 3.022, ¿cuánto es la distancia? La distancia es 5, el incremento. Muy bien, ya está. 3.022 y simplemente subo. 8.022, subo. 13.022, subo. 18.022, subo. 23.022, subo. 28.022. ¿Correcto? ¿Qué significa? Que estoy ahora replanteando desde el PT al PC y estoy yendo en el otro sentido, pero también en el cálculo hice la variación de la curva ahora que vaya hacia la derecha. ¿Quedó? Sí, ingeniero. Está bien, ingeniero. Listo. Como pueden apreciar ustedes, dime Ramos. Ingeniero, buenas noches. Una pregunta. En el caso de que nos encontremos para replantear una curva que está al borde de un precipicio, por así decirlo, ¿podemos hacer este replanteo ocupando un tercer punto? ¿O sí tiene que ser del PC o el PT? Ocupando un tercer punto. ¿A qué te refieres? Se supone que el PC y el PT siempre son puntos firmes, en terreno firme, no van a estar en un precipicio. Para eso, el que define el trazo de la curva tiene que verificar por dónde va a ir el alineamiento. ¿No es así? Me refiero, por ejemplo, en la curva del diablo, un ejemplo. El borde externo, el lado externo de la curva es el precipicio y es un tanto peligroso maniobrarlo el equipo ahí, por así decirlo. Entonces podemos realizarlo de un punto arbitrario hacia el otro. A ver. Ten en consideración algo y te lo vuelvo a repetir. Se supone que el PC y el PT son puntos directamente sobre la vía. Si tú me estás indicando que vas a irte a precipicio, te estás indicando entonces que estás en un punto fuera de lo que es la vía. Yo estoy ubicado por aquí en todo caso. ¿No es así? No. O sea, me refiero, está bien, el PC y el PT son la vía, pero por ejemplo son la parte de la curva externa. No. Es el eje de la vía. Solo el eje y el resto solo es ancho. Claro. Bien. Correcto. O sea, estos puntos son puntos que están en el eje de la vía. Ojo, PC y PT es del eje de la vía. ¿Correcto? Bien, ingeniero, gracias. Listo. ¿Otra consulta? ¿Otra consulta? Muy bien. Entonces, tal como ustedes pudieron apreciar, el manejo de la estación total para replanteo, dime Ártica. Ingeniero, y si tendríamos que replantear dos curvas, entonces empezaríamos desde el punto PT y haríamos el mismo proceso en la estación. Si tuvieras que replantear dos curvas, no te comprendo, pero más o menos quiero entender que lo que me estás indicando es que de este punto vas a tener nuevamente una entretangencia o tienes una curva y contracurva, así. ¿Así? Ajá. Claro, te ubicas nuevamente en este punto, le das la coordenada a este punto y sigues con el replanteo. Porque, ojo, ¿te acuerdas que la estación total sigue avanzando? ¿Te acuerdas que la estación total, si yo le daba los puntos, seguía avanzando, no tenía un punto para parar? Sí, ingeniero. ¿Es por qué? Porque la estación total toma esta consideración. Si yo le sigo dando puntos, la estación total sigue sumando más puntos en este sentido. Aquí, acá. Sigue avanzando nada más. Por eso te digo, yo tengo que tener definido cuánto es la longitud de la curva para saber cuál es el último punto que yo voy a replantear. Por eso tengo inscrito el valor acá 52.022, que tiene que coincidir exactamente con el punto que estamos trabajando. ¿Te das cuenta? Sí, ingeniero. Listo. Ok. Porque si no, la estación total me va a seguir dando los puntos hacia arriba. No va a parar. Ahora, tal como me indicaba, si tienes una curva y tienes acá una contracurva, me vuelvo a estacionar acá en este punto, vuelvo a dar la coordenada de este punto,
A partir de ahí la estación me va a calcular la cuerda larga, ¿listo? Y va a empezar el replanteo de los demás puntos que tengo. Pero para eso tengo que tener las progresivas. Muy importante para mí son las progresivas. Por eso le dije, si yo quiero replantear desde el PT, fácil. Le digo a la estación que estoy en el PT, me voy a PC y le doy la primera distancia de arranque que viene a ser los 3.022. Y a partir de 3.022 se da la medida 3.022 más 5 metros. ¿Correcto? Y así sucesivamente. Y toda la medida más 5 metros, tal igual como aparece acá en la estación total. Ahora, como ya le di, me dice 28.022. Si quiero retroceder en puntos, simplemente bajo con la flecha. A 23, a 18, a 13, a 8, a 3.022. Avanzo. 8.022, 13.022, 18.022, 23.022, 28.022, 33.022, 38.022, 43.022, 48.022, 53.022. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, ingeniero. No me olvido de algo. La medida máxima es 52.022, pero mira cómo la estación me dice 53.022. Si yo sigo avanzando, 58.22, 63.22, 68.022, va a seguir avanzando, va a seguir tomando más puntos. Por eso no tiene punto de fin. Entonces, ¿qué tengo que indicarle yo? Yo tengo que saber cuál es el último punto, 52.022. Si estoy del otro sentido, simplemente cambio. Coloco 1, 52.022. Listo, ya está. Ok. Y automáticamente replanteo esa coordenada. Y te pregunto, ¿esta coordenada de acá no es la coordenada del PC? Sí. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, por donde vayas, del PC o del PT, te va a salir la misma respuesta, sin ningún problema. ¿Quedó? Sí, ingeniero. ¿Para todos quedó? ¿O hay alguna duda? Todo claro. ¿Todo claro? Sí, ingeniero. Listo. Ok. Si todo quedó claro, entonces no hay ningún problema. Delegado, dime, Garboso. Ingeniero, una consulta. Y si quiero hacer, digamos, dos curvas simples, ¿qué condiciones se debe tomar la entretangencia? ¿O todo depende de la vía? Depende de la norma. ¿Qué te indica la norma? Ahí la norma te da una consideración para esa entretangencia. Ya está bien, ingeniero. Entonces la entretangencia me colocaré en un punto para poder terminarlo su distancia. Iniciaría otra vez la Si curva tú te simple con las mismas percatas, mira, consideraciones. a ver, si tú te percatas algo, ten en cuenta lo siguiente. Esta curva que te doy es una curva arbitraria. Ojo que no tiene nada que ver con normatividad. ¿Por qué? Porque esta curva yo la he adaptado para poder trazarla justo en este espacio que viene a ser pabellón de la facultad. Si te percatas, está entre el área de los laboratorios y el pabellón administrativo. En esa área yo tengo el espacio para poder trazar esta curva, nada más. Porque realmente yo debería de cumplir con norma. ¿Qué me dice la norma? ¿Cuál es el radio mínimo que tiene que tener la curva? Pero yo te enseño simplemente el trazo. Cuando lleves el curso de camino y te leas toda la DG 2018, ahí vas a tener realmente criterio para saber cuál es el radio permitido. No puede ser menos ese valor para poder girar sin ningún problema. ¿Cuál es la velocidad de diseño? Porque el radio está en función de la velocidad de diseño. Y depende de eso vas a tener que dar valores ya de acuerdo a normatividad. Pero ahorita, para un trazo, simplemente te doy valores arbitrarios. ¿Correcto? Está, ingeniero. Listo. Entonces, la parte del curso de topografía se complementa ya con el curso de caminos. Cuando lleguen caminos y ya empiecen la parte del diseño geométrico de vías, ahí ya van